abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Malaquías. Los temas generalmente que se deben de dar, en la forma en que se deben de dar en una iglesia es, por ejemplo, cuando se enseña en el rol de la mujer, también se debe de enseñar el rol del esposo. Cuando se enseña sobre cómo debe de ser un patrón, también se debe de enseñar cómo debe de ser el obrero. Cuando se enseña cómo debe de conducirse una iglesia, también se debe de enseñar en cómo se debe de conducir el pastor. Y esto es así. No puede uno brincarse de ciertos temas, ¿no? Y bueno, en esta ocasión tiene que ver con un tema en relación al liderazgo. Un liderazgo espiritual en decadencia. ¿Cómo te puedes dar tú como iglesia de que el liderazgo ya no es el liderazgo que a Dios le agrada? Desde luego no hay liderazgo perfecto. Así como no hay iglesia perfecta, no hay liderazgo perfecto. Mas sin embargo, sí hay un liderazgo que anhela hacer las cosas lo mejor posible. Y bueno, vamos ahora a hablar de Malaquías, capítulo 2. Recordemos que Malaquías significa mi mensajero, y para eso vamos a ir a Dios en oración. Vamos a orar. Amado y soberano Dios, te damos gracias, Señor, gracias por la vida, por la salud, gracias por cada bendición derramada, Señor. Fortalécenos como iglesia, danos el conocimiento de tu palabra, Señor, el discernimiento, danos esa luz para poder comprenderla, entenderla, Señor, guardarla y considerarla, Señor. Llénanos de tu gracia y gracias, Señor, por el tiempo que nos das, que nos regalas para venir a alabarte, Señor. En el nombre santo de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Un liderazgo espiritual en decadencia. Miren, cuando el Señor envía al profeta Malaquías, al último profeta, lo envía aproximadamente del año 400 al 450, y es el último profeta, y algo interesante es que como veíamos que 100 años después aproximadamente de que el pueblo había regresado a su tierra, a su Jerusalén, a construir los muros, el templo, no tardó mucho y vuelve a tener un problema fuerte espiritual. Y bueno, quiero que analicemos lo siguiente. Veíamos que en el capítulo 1 el Señor les envía a Malaquías y exhorta a exhortar al pueblo, porque había un problema en relación a lo que le ofrecían a Dios. Le estaban ofreciendo los animales ciegos, los animales cojos, los animales enfermos, del hurtado, de lo más despreciable le ofrecían a Dios. Y eso lo vemos en Malaquías 1:13, en el versículo 1:14, veíamos que había otros en el pueblo que engañaban, mentían diciendo que iban a llevar tales ovejas de lo mejor, de lo sano, y cuando llegaba el tiempo de ofrecer,
Cuando llegaba el tiempo del sacrificio, llevaban a Dios de lo más dañado. Y es ahí donde el Señor les dice, maldito. ¿Quién? El que engaña. Y aquí es una exhortación a aquel que promete, a aquel que dice, yo voy a hacer, yo voy a ayudar, yo voy a contribuir, y al tiempo se olvida de lo que le ha prometido a Dios. Y así era en el tiempo de Malaquías, que habían prometido a Dios una buena oveja, un buen cordero, y cuando llegaba el tiempo, solamente era una mentira. Bueno, ese era el problema del pueblo. No solo lo cojo, lo enfermo, lo perniquebrado, lo mayugado, sino también llevaban lo robado y no cumplían con sus promesas, de tal manera que Dios les dice, malditos. Hay una versión que llegó a expresar, maldito sea el tramposo, que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. Y de esta forma el pueblo deshonraba, despreciaba, menospreciaba al Señor. Pero esto era en relación al pueblo. Y bueno, la enseñanza hacia el pueblo ya fue hace 8 días. Pero en el capítulo 2 hay otra exhortación a los líderes. Una segunda exhortación. Y en ese tiempo el liderazgo eran los sacerdotes, quienes tenían la responsabilidad de parte de Dios de guiar al pueblo en lo espiritual, de enseñarlo, de redarguirlo, de corregirlo, de instruirlo en la palabra, en los mandamientos. El problema era lo siguiente, que el pueblo traía de lo peor. ¿Y quién cree usted que sacrificaba todo eso? ¿Quién les echaba cuchillo a las ovejas? ¿Quién agarraba a las ovejas perniquebradas, mayugadas, ciegas, quebradas y lo sacrificaba? ¿Y quién era quien lo ponía como un sacrificio para Dios? ¿Quiénes eran? Los sacerdotes. Y por eso entra la exhortación en el capítulo 2 hacia los sacerdotes, porque ellos quienes debieron haber exhortado, enseñado, corregido al pueblo para que exhortara de lo mejor, no las obras, no lo que les sobraba, lo que ya no querían, no lo despreciable. Y en vez de exhortarlos, les daba lo mismo hacer lo que hacían en el tabernáculo. Y es ahí donde observamos una decadencia en el liderazgo espiritual, cómo empieza a actuar. Y vamos a ver 3 puntos generales. Y si tú meditas en el capítulo 2, verás más. Pero en forma general veremos cómo el Señor les exhorta la infidelidad con la que estaban ministrando, estaban sirviendo, estaban sacrificando a los animales, y ahí nos enseña a nosotros quienes estamos al frente cómo debemos mostrarnos y conducirnos en la obra. Vamos al capítulo 2. Los sacerdotes pasaban por alto muchas cosas. Ya no estaban conduciendo al pueblo, estaban con la misma actitud que el pueblo, haciendo algo despreciable. Ya no le honraban a Dios, ya no le glorificaban a Dios, ya no le exaltaban a Dios, y habían caído en una especie de costumbre, realizando malos hábitos. Una gran irresponsabilidad de su parte, de ya no guiar al pueblo. Y vamos al verso 1, el primer punto es:
Un liderazgo espiritual en decadencia. Ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes es este ¿qué? Mandamiento. Ahí les voy con el mensaje. Vamos al verso. Sacerdotes, ya entiendes, era en su tiempo. Había sacerdotes hasta que Cristo el Señor vino. Él es el sumo y gran sacerdote. Ya no es tiempo de sacerdotes. La dispensación de la ley terminó. Ahora estamos en la dispensación de la iglesia, donde ya no hay sacerdotes, pero sí hay obreros que están al servicio del Señor. Y eso está en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Verso 2. El primer punto es, en decadencia, ya no escucha la voz de Dios. Ya no escuchan la voz de Dios. Y si la escuchan, la pasan por alto. Ya no la toman en cuenta, ya no es de valor, ya no es de aprecio, ya no es importante. No les interesa ya. La palabra del Señor dice, si no hieres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los sacerdotes ya no oían, ya no le prestaban atención con diligencia a la voz de Dios, a la palabra de Dios, ya no. La palabra aquí, oír, de la palabra hebrea shamá, que quiere decir oír inteligentemente, prestarle atención, siendo obedientes, estar atentos, dar oídos, discernir, ser fiel, pregonar, proclamar, publicar. Ya no le prestaban atención. Si no oyeres, ¿cómo los encontró el Señor? Ya no escuchándole, ya no tomándole en cuenta, ya no valorando su palabra. Así los encuentra, y aquí vemos la decadencia del liderazgo espiritual, que ya no le presta atención a la palabra de Dios. Hace las cosas a su manera, a su antojo. No se trata de eso. Si la iglesia es del Señor, si todo es del Señor, si la obra es de Dios, debe de ponerse a Dios en primer lugar en cuanto a todo lo que se hace. Pero en ese tiempo ya no le escuchaban al Señor. Qué triste que desde el liderazgo ya no se tome en cuenta la palabra. Oye, pero la Biblia dice esto. Y ya no se pasa por alto. ¿Pero por qué esto? Debe de haber un respaldo. Si la Biblia no nos respalda, entonces ¿qué nos respalda? Así que el pueblo, los sacerdotes, ya no escuchaban. Un liderazgo que ya no hace observaciones cuando las cosas se están haciendo mal, es indicio de que va en declive. Es indicio de que ya no le da tanto valor a las cosas de Dios. Hay veces hay que decir que no en ciertas cosas. En muchas cosas se dicen que no, siempre y cuando no se alineen con la palabra. No se puede pasar por alto la palabra, no solamente porque venga alguien, sea quien sea.
Ah, no porque sea mi amigo, no porque tenga años en la iglesia, no porque sea quien sea, debe de tomarse en cuenta la palabra, la voz del Señor. Cuando ya no sucede eso y a todo se le da rienda suelta, es indicio de que ya las cosas no están del todo bien. A veces es sí, a veces es no. ¿En base a qué? En base a la palabra. ¿Puedo traer un magullado? Tráetelo, no pasa nada. Dios no ve, Dios ve el corazón. Oye, uno ciego, tráetelo. Ciertamente Dios ve el corazón. Pero cuando se trata de la obra, se tienen que considerar ciertas cosas. Oye, los sacerdotes eran responsables de sacrificar los ciegos, las ovejas. Oye, ¿sabes qué? Lo siento mucho. Cantas muy bonito, me agrada cómo cantas, de hecho tienes el talento, mi hermano, pero ¿qué crees? No vienes a la iglesia y lo primero que debes de hacer es congregarte. Ah, pero ¿cómo? Lo sentimos. Hay un orden, hay mandamientos, hay formas. Oye, es que pero quiero hacer esto, sí, tu intención puede ser buena, pero se tienen que hacer como están establecidas. No siempre se dice que sí. Y esto es responsabilidad de cada líder espiritual, sea desde el pastorado, maestros, diáconos y demás. Se debe de tomar en cuenta al Señor. No necesariamente tiene que estar el pastor para que corrijan, para que amonesten, para que enseñen lo que se debe de hacer. ¿O sí? No. Somos responsables de no pasar por alto la palabra. Y el Señor a todos nos delega responsabilidades. Así que un liderazgo en decadencia ya no escucha la voz del Señor. Y un ministerio en decadencia lo mismo. Hace las cosas a su manera, como quiere, cuando quiere, como Él quiere, y no escucha la voz del Señor, no escucha lo que debe de hacer. Hace poco escuchábamos en relación a la mansedumbre en los devocionales, cómo el manso aprende a escuchar, y es necesario aprender. Pero en ese tiempo ya no les decía nada el sacerdote al pueblo. A veces se enojan, pues, lo sentimos. No se le puede decir a todo que sí, porque finalmente cada líder va a entregar cuentas al Señor. ¿Qué problema había aquí que no escuchaban? Versículo 2 dice, si no hieres y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, dar gloria, glorificarlo, darle honor, darle honra, darle majestad, darle poder, darle alabanza. Pues si no le daban de lo mejor, ellos que recibían tenían la autoridad de decir no. ¿Qué le van a dar? Gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor les exhorta. Y si no decide corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré ¿qué? Maldición. Es una responsabilidad.
Es una responsabilidad. Dice el Señor, aún enviaré, maldición sobre ustedes, sacerdotes. Y la palabra maldición significa execración, que es condenar y maldecir con autoridad. Enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré, ¿qué? Vuestras bendiciones. Quiero que veas cómo Dios les había hablado en Deuteronomio en relación a las bendiciones y en relación a las maldiciones. Deuteronomio 28, por favor. Porque Dios pone esto en relieve, que enviaría maldición a los sacerdotes y maldeciría las bendiciones que ya tenían. Deuteronomio 28, 13. Dice, te pondrá Jehová, eso en relación a las bendiciones. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estaréis encima solamente. Y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Un mensaje a los judíos. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Pero, versículo 15, ahí vienen las maldiciones. Acontecerá, hay una palabra clave aquí, que si no, ¿qué? Oyeres. Si no oyes la voz de ¿quién? De Jehová tu Dios. Para procurar. O sea, no está diciendo, el Señor conoce que somos carne y sabe quién procura, sabe quién hace el esfuerzo. Les decía, no hay liderazgo perfecto, así como no hay una iglesia perfecta, pero sí hay quienes procuran, quienes hacen lo posible, quienes se esfuerzan en obedecer la palabra del Señor, y aquí Dios les expresa, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Versículo 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. 19. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. 20. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano o hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. La importancia de escuchar la voz del Señor. Ahora, ahí es un mandamiento en el tiempo de Israel, pero Dios sigue siendo Dios y no cambia. Quizá no haya ovejas, quizá no haya siembras de vid, pero Dios sigue siendo el mismo, y de una o de otra forma puede llegar eso del Señor, que la maldición, lo que no nos agrada, lo que no nos gusta, lo que trae ruina, puede llegarnos y puede llegar, porque Dios sigue siendo el mismo. Así que nos debe de llevar al temor, al estar prestos a escuchar la voz del Señor. ¿Quiénes en el liderazgo? Volvemos a Malaquías, por favor. Enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré vuestras bendiciones. Aún lo que tienes en casa,
aún lo que tienes a reserva, aún lo que tienes de tanto agrado. Hasta ahí, en eso, aún ahí Dios puede llegar y puede hacerlo y convertir eso de esas bendiciones. Dice, y maldeciré vuestras bendiciones. Y el mismo texto, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Ya no estaban haciendo las cosas de corazón. Ya como vengas y zas, zas, zas. No, no es así. Cuando alguien te diga que no, toma en cuenta, hay algo detrás hay algo que se analizan, muchas cosas, lo hemos visto en otras enseñanzas. El tiempo, la forma, el recurso, por qué sí, por qué no, es conveniente, no es conveniente, qué implica, qué no implica, muchas cosas. No se dice nada más no porque sí. Se pasan por alto en un liderazgo en decadencia. Somos más responsables. Tenemos más responsabilidad, mejor dicho, delante del Señor. Más responsabilidad. Así que a pastorear, a enseñar, a redarguir, a corregir. Hermanos, ¿te gusta la corrección? Nada más porque soy cristiano. Veíamos eso en unos devocionales. ¿A quién le gusta que lo corrijan? Y eso es cuando no hay mansedumbre, cuando no hay humildad, cuando no acepta la corrección, la importancia de tener el fruto del Espíritu para poder corregir, amonestar. Hay una versión que dice, escúchenme y decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales, o enviaré una maldición terrible contra ustedes. Maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad, ya las he maldecido. Porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. Señor. No la he tomado. Nos debemos de poner a pensar. A ver, mi familia, tengo mi esposa, mi casa, lo que Dios me ha dado. Aparte, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué no estoy haciendo como a Dios le agrada? ¿En qué me puede afectar? Y constantemente uno está pensando, hice mal, hice bien, Señor, ayúdame, dame sabiduría para hacer lo que a ti te agrada. Aun cuando a veces eres mal visto, aun cuando a veces no eres apreciado, ayúdame, Señor, dame discernimiento para tomar esta decisión. Y no es que así sea muy sencillo, no es muy sencillo, pero es necesario pedirle a Dios, Señor, muéstrame a ver qué debo de hacer. Y Dios todo lo va poniendo en su lugar. No es fácil, no es sencillo. Hacer cambios, ¿por qué? Porque para muchos no es conveniente, para muchos no es lo mejor. Pero uno tiene que pensar en Dios y hacer lo que se tenga que hacer. Así que, mis hermanos, desde esa cosmovisión bíblica, una decadencia en el liderazgo espiritual es que ya no escuchan la voz del Señor, y aquí la importancia, y lo veíamos hace poco, que como el apóstol Pablo invita a la iglesia de Tesalónica a que oren por él. De tal manera, hermanos, que cuando tú veas a la luz de la Biblia algo que no se está llevando del todo bien conforme a la palabra,
ten esa actitud de humildad, de amor, de mansedumbre, de aprecio, para acercarte y decir, ¿sabe qué, pastor? Mire, está recibiendo la oveja quebrada, está aceptando la oveja ciega. Yo necesito la ayuda de ustedes como iglesia también, como oveja, de que si conoces la palabra, si en algo se está haciendo lo incorrecto, que te acerques con amor y que digas, no debería de haber una barrera entre nosotros, debemos de tratarnos bien como familia, una bonita relación donde haya una conversación sana, donde haya amor de parte y parte para corregirnos. Yo también en algún momento, alguien, la enseñanza, que alguien me redarguya en la palabra, si hubiese algo que no se está haciendo bien. La corrección, la instrucción. No tiene que haber barreras entre nosotros. No lo tiene que haber. Y de esa forma me ayudas a mí. Ayudas al liderazgo. Una iglesia que en vez de ir y hablar con él, en vez de dialogar, en vez de llevarse la Biblia, empieza a hablar, empieza a criticar, empieza a señalar. Está pasando por alto muchas cosas bíblicas de entrada. Si tú ves un error y no lo corriges y no te acercas, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, según la palabra, es pecado. Así que haz lo que tengas que hacer cuando tengas que hacerlo y como a Dios le agrada. Y de esa forma hay una ayuda mutua. Oye, nadie le decía a los sacerdotes, oye, mis amigos, miren, aquí en Levítico 20, versículo 22 al versículo 25, dice la Biblia que no deben de recibir lo cojo, lo perniquebrado, y ahí está la lista, nadie lo hizo. Hay varios factores porque muchas veces, a veces no se hace eso. A veces cuando hay arrogancia, altivez, soberbia, mucho autoritarismo de decir, no, aquí se va a hacer lo que yo diga, no. Ya no se acerca a uno, ya no se acerca a decir, sabe que esto está mal. No tiene que haberlo entre nosotros. Tenemos que ayudarnos unos a otros, hermanos. Amén. Si aprecias a Dios y valoras las cosas del Señor, vas a hacer lo que es correcto. Estaban ya lejos del Señor los sacerdotes. Funciona como medicina, hermano. Sé instrumento del Señor, sé un mensajero del Señor, un canal del Señor, para que las cosas cambien, que haya esa bonita relación. Versículo 3. He aquí, yo os dañaré la sementera. Dañaré quiere decir reprimir, dañar, afectar. Pero en sí no es que fuera Dios, simplemente Dios se hace a un lado, si no lo tomas en cuenta, güey. La sementera de la palabra hebrea, sera, que significa fruto, semilla, descendencia, es decir, que Dios les expresa que Él dañaría su descendencia. Y os echaré al rostro el estiércol. Están muy llenas estas botellitas. Denle lectura al versículo 3, a ver.
¿Ven qué les enseña el Señor? Los animales que sacrifica. Ese era el problema. Estaban permitiendo de todo. Y les dice, los echaré. Qué bonita es la palabra. Que uno sea pastor no significa que Dios no nos pueda echar. En la Biblia hay muchos ejemplos. Y eso es importante saberlo, iglesia. Y principalmente los que estamos pastoreando. Vamos por favor al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, versículo 28. Capítulo 2, versículo 28. Y esto es un claro ejemplo de lo que puede suceder en el liderazgo cuando está en decadencia y ya no escuchamos la voz del Señor. Dice la palabra 27. Y vino un varón de Dios, 27 por favor. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mí altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, ¿qué dice? Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán ¿qué? Tenidos en poco. Así que pensar que el liderazgo depende de nosotros, ¿no? ¿De quién depende quién está al frente? ¿Quién pone y quién quita? El Señor. ¿Sabes qué, Eli? Ya no estás honrándome, ya no me estás escuchando, ya haces lo que quieres, cuando quieres, como lo quieres, y estás honrando más a tus hijos que a mí, lo sentimos. Y hasta ahí quedó Eli. Y como este ejemplo, hay más ejemplos, hablando de los reyes. Así que, ¿tiene problemas Dios para poder echar a alguien que no le honra? No. Él está en su derecho, hermanos. Amén. Él está en todo su derecho porque es su obra. Así que cuando dice Malaquías 2:3, he aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Eso puede suceder. Eso puede suceder cuando no se escucha ya la voz del Señor. Seréis arrojados. La palabra arrojados de la palabra hebrea, nasá, que quiere decir arrancar. El Señor puede arrancar.
Tiene autoridad de consumir, tiene autoridad de poder echar, tiene autoridad para mover, para quitar, incluso para permitir un sufrimiento. Él tiene autoridad. Así que si vemos Malaquías, la exhortación es para el pueblo y para el sacerdocio. Ya cuando no hay amor por Dios ni por su obra, ya cuando no hay interés por Dios ni por su obra, cuando ya no hay respeto ni temor ni por Dios ni por su obra, ya las cosas van en decadencia ya. Un liderazgo desinteresado en las cosas del Señor es un liderazgo que ya no escucha la voz del Señor y va en decadencia. Versículo 4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice una versión, entonces por fin sabrán que fui yo quien les envió esta advertencia, para que mi pacto con los levitas continúe, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Número 2, no solo el liderazgo espiritual en decadencia, no escuchan la voz del Señor. Versículo 5, ya no hay temor ni humillación. Ya no hay temor. Le da lo mismo. El temor a Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y la palabra temor quiere decir respeto, reverencia y admiración. Es decir, que si ya no hay ese respeto, ya no hay esa admiración, esa obediencia también, pues ya no hay temor. Versículo 5, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí. Tuvo. Es decir, en un principio hubo temor de Dios. Y delante de mi nombre estuvo como humillado. Pues ¿qué creen? Ya no había ni temor ni había humillación. Ya no había ese respeto, esa reverencia, esa admiración. Había ya arrogancia, había ya altivez, había ya soberbia. Lo contrario de estar humillado es ser arrogante. Y la arrogancia en las cosas del Señor son un peligro enorme, enorme. Ya no hay temor. Le da lo mismo. Vivir como se le antoja. Hacer lo que se le antoja. Tratar a los demás como Él quiere. ¿Qué vemos aquí, hermano? Un estilo de vida como alguien que nunca supo de Dios, como alguien que no conoce de Dios, como alguien que no conoce de la palabra. Es una persona que no tiene temor, que vive en soberbia, que vive en sus propios caminos. Y ya no había ese temor en los sacerdotes. Versículo 6. Y miren qué bonito era la vida en un principio, cómo eran los levitas, cómo llegaron a ser en un principio los sacerdotes. La ley de verdad estuvo ¿en dónde? En su boca. E iniquidad no fue hallada en sus labios. Y aquí habla de un tiempo pasado. Estuvo, se hallaba, fue hallada. En paz y en justicia anduvo conmigo. Y a muchos hizo apartar ¿de dónde? De la iniquidad. Hace no mucho predicaba a nuestro hermano Rafa. El asunto no es cómo empiezas, sino cómo terminamos. Y Dios quiere que terminemos
Quizá no la mejor persona, pero en la raya. Así que oremos, hermanos, que Dios nos ayude a todos los que estamos pastoreando una iglesia, que Dios los fortalezca, que Dios los ayude, que Dios los anime, que Dios les dé fuerzas para continuar, recordando que debe de haber temor. Ya cuando no hay temor y no hay humillación, ya no hay ni respeto por la obra ni por Dios. En un principio predicaba. La ley estuvo en su boca en un principio. E iniquidad, la maldad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, en caminos de rectitud, en buenos caminos de integridad, en paz y en justicia. Y esa actitud que hubo en un principio a muchos hizo apartarse de la iniquidad. Bueno, ese es el plan del Señor, que no solo predique, sino que terminemos así. ¿Es fácil? No, es muy sencillo. Por eso es importante que, iglesia, estés al pendiente, estés orando, estés fortaleciendo, que estés ahí también, formando parte importante de la fortaleza de tu pastor, de tu líder. Hay una versión que dice: el propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz, y eso fue lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran, y lo hicieron en gran manera y temieron mi nombre. Comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí, no mintieron ni estafaron, anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas, e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. Qué bonito. Eso fue tiempo atrás. Pero es el mismo plan que Dios tiene para cada servidor. Número 3, y con eso cerramos, versículo 7 en Malaquías. No solo no hay temor, no solo no escuchan la voz del Señor, sino ya no hay temor ni humillación. Y número 3, lo que le pone la cera al pastelito. Un liderazgo en decadencia espiritual es un liderazgo que, más allá de ser de bendición, es tropiezo. Y si hay algo que a Dios no le gusta, es que seamos tropiezos. Versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. 8. Mas ustedes os habéis apartado del camino. ¿Habéis hecho qué? Tropezar. ¿Sabes qué está diciendo el Señor? Has hecho tropezar, has hecho desviar, has hecho alejar, has hecho que la gente se aleje de mí. Y por eso es una gran responsabilidad del líder de ser de bendición por medio de la palabra para acercar a la gente. Dios estableció sacerdotes y establece en este tiempo líderes para acercarlos al Señor, para que se vuelvan al Señor, para que conozcan al Señor, para que les resplandezca la luz del Señor. No para alejarlos y apartarlos. El problema aquí es que ya muchos habían tropezado. Cuando la gente se aleja porque es desobediente, pues allá es. Pero cuando se aleja porque nuestros actos son pecaminosos, nuestros actos son en desobediencia, porque nuestra vida está alejada del Señor, entonces ahí hay un problema.
Y no hay solo un problema en la vida del líder, sino hay un problema en el rebaño. Y si hay algo que Dios siempre obrará y hará en su pueblo, es amarlo, cuidarlo y sustentarlo, y lo que le cause un tropiezo. Hay de aquel, los tropiezos va a haber, pero hay de aquel por quien vienen, ¿qué? Los tropiezos. Y eso es para todos. El liderazgo no es para que tropiece la gente, sino para que se acerque a Dios. Y eso es el clímax ahí del sacerdote. Miren qué dice la palabra en el 7. ¿Cuál es el plan de Dios en el liderazgo? 7, por favor. Porque los labios del sacerdote, del líder, han de guardar la sabiduría. Han de hablar la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? ¿La terrenal? No. La que ha descendido, la palabra del Señor. Así que Dios espera que el sacerdote guarde la sabiduría de Dios, guarde la palabra de Dios, y cuando el pueblo venga a buscar consejo, encuentre consejo de Dios, palabra de Dios, exhortación de Dios, corrección de Dios, instrucción de Dios. Para eso Dios ha establecido los líderes. No es para según lo que opino, según lo que yo pienso, según lo que yo quiero. Cuando alguien pide consejo a un pastor, a un líder, y no lo apoya o no se apoya o no lo escudriña de la palabra y es solamente su pensamiento, es un liderazgo en decadencia ya. Porque en vez de hablarles lo que tienes que hablarles, en vez de enseñarles lo que tiene que enseñarles, corregirlos con lo que debe corregirlos, si pasa por alto y les da por su lado, les da para que se sientan bien, ahí hay ya un serio problema. Porque le da solamente lo que quiere escuchar. Y está dejando pasar la perniquebrada. Ofrecerle a Dios lo que a Dios no le agrada. Un pastor no se debe prestar para eso, para hacer sentir bien a la gente. No estamos para eso. Sino para predicar la palabra del Señor. ¿Le gusta el pueblo? ¿O no le guste? Gálatas dice, si nada más agradaría a los hombres, no sería siervo de Cristo. Estamos aquí para agradar a Cristo. Amén, hermanos. Y así que en el número 3, en el liderazgo en decadencia, es tropiezo para el pueblo. Y lo que se deja pasar, se acumula. ¿Y saben qué hace el Señor? Dejó pasar, estaba ahí, no decía nada hasta que envía Malaquías. Dios es misericordioso, pero también tiene su límite. Antes, si no nos arrepentimos de lo que estamos haciendo, los pastores, los líderes, vamos a perecer de lo que a Dios no le agrada. Por hacer cosas que no le agradan al Señor. Dice la palabra en el verso 7. Y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. El pastor está para darte consejo bíblico, no para hablarte bonito. Si quieres que te hable bonito, pues búscate un novio, una novia, o a ver qué, pero no está para eso.
Está para hablarte la palabra del Señor. ¿Eh? Para exhortarte, para escucharte y para ser de bendición. Versículo 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 9. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así como ustedes no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Ojo aquí, está interesante. Una persona que ya no le importan las cosas del Señor, usa la palabra a su conveniencia, a su gusto, a su antojo, porque muchas veces ya no es Dios su interés, ya no le importa a Dios ni le importa la obra, le importan otras cosas menos lo espiritual. Hay una versión que lo deja un poquito más, se entiende un poco más, que dice: por tanto, yo los he vuelto despreciables y los he humillado ante los ojos de todo el pueblo, pues no me obedecieron, sino que mostraron favoritismo en su forma de llevar a la práctica mis instrucciones. Aquí sí, aquí no. Y eso, hermano, es para todos los que estamos al frente. Tres cosas. Un liderazgo espiritual en decadencia tiene que ver con ya no escucha la voz del Señor. Número 2, ya no hay temor ni se humilla delante de Dios, ya actúa con arrogancia, con altivez, con soberbia. Y número 3, es tropiezo ya para el pueblo. Ahora, antes si no se arrepiente, pero si se arrepiente de todo corazón, Dios lo vuelve. Aquí lo que vemos es que Dios le manda a los sacerdotes y le manda también al pueblo en el capítulo 1. Les da una advertencia, es decir, les da una oportunidad de que se arrepientan. Y qué bonito es cuando se arrepiente tanto el líder como la iglesia de sus malos caminos, de su malo proceder, continúa sirviendo al Señor. Porque Dios vemos que es un Dios amoroso, que manda a Malaquías a exhortar al sacerdote, a los sacerdotes, con el fin de que se vuelvan al Señor. Y qué bonito cuando hay un corazón humilde, dice: Señor, yo soy miembro de esta iglesia y no he actuado como a Dios le agrada, perdóname, Señor. O yo soy pastor de esta iglesia, perdóname, iglesia, discúlpame, perdóname. Mira, actué de esta forma. Y de parte y parte, si somos bíblicos y hay madurez, hay perdón de parte y parte. Amén. Cuando haya arrogancia de un lado, aunque haya perdón, no van a querer perdonar. Así que, hermanos, creo que la palabra nos sigue fortaleciendo y ayudando a tener claridad en relación a cómo debemos de conducirnos. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Muchas gracias. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor, el liderazgo que nos has asignado. Fortalécenos, Señor, danos sabiduría, danos inteligencia. Permite, Padre, que tu iglesia se una en oración, Señor, pidiendo por su líder, por su pastor, Señor, por fortaleza espiritual, por sabiduría, Señor, por ese fruto del Espíritu, Señor, para poder ser bendición para la misma obra, Señor. Ayúdame, Señor, dame todo lo necesario para poder continuar. Y también, Señor, te pido una bendición especial por todos los pastores, Señor. Sé que no hay líder perfecto, Señor,
pero sí hay quienes procuran, Señor, obedecerte de acuerdo a tu palabra, Señor. Bendícelos, fortalécelos, Señor, guárdalos, cuídalos y permite, Padre, que haya una relación estrecha con cada una de las iglesias, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo, por el tiempo que nos das, por tu palabra y gracias por todo. En el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios nos reciba bendición.